Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Nicolás de Bari, figura legendaria y guardián de los niños. Ocupa San Nicolás un puesto preeminente entre los santos que gozan del favor popular por sus muchos milagros, realizados y especialmente por ser santo patrono de los niños. Lo es también de marineros, pescadores, gente de mar y viajeros en general, prestamistas, prostitutas y personas acusadas injustamente. Es el encanto de las leyendas que rodean su existencia una delicia muy. Oración. Oh bienaventurado San Nicolás de Bari, a quien Dios ha glorificado con innumerables milagros, manifestando su voluntad de que acudamos a ti en los momentos difíciles de nuestra vida, confiados en tu protección. Oh portento de caridad, al que acuden las familias, los pobres, los enfermos, los comerciantes, los empleados, los presos, los niños, las doncellas en peligro. Yo, humildemente te pido me alcances la gracia que de ti espero, confiado en tu valiosísima protección, la que nunca niegas a tus devotos, para que, favorecidos por tus bondades, cantemos una vez más las misericordias del Señor, y las maravillas de sus santos. Providentísimo San Nicolás, no me abandones. Amén. Su vida. Nació San Nicolás a finales del siglo III, entre los años 270 y 280 en la ciudad de Pátara, capital de Licia, en la extremidad meridional del Asia Menor. Sus padres, nobles y ricos, eran extraordinariamente piadosos, por lo que apenas abrió el niño sus ojos a la luz, abrió su alma al conocimiento de Dios y empezó a comunicarse con él por la práctica de la oración. A los 5 años empezó Nicolás a frecuentar la escuela, primero en su ciudad natal y luego en una localidad próxima que reunía en su seno a la juventud estudiosa. Allí sufrió Nicolás mucho por el mal ejemplo de los compañeros de estudio, libertinos y lujuriosos, por lo cual el santo se apartaba de ellos como del mismo diablo y solamente trabó amistad con alguno que como él, aborrecían el pecado y amaban la virtud. San Nicolás aprendió desde muy niño el valor de la oración y que no es posible vencer al pecado sin la ayuda de Dios que nos viene por la oración. Por eso, en cuanto podía se apartaba de la compañía de los hombres para esconderse en su cuarto a rezar y hablar con Dios. Entre sus libros, los que leía con mayor afición eran las Sagradas Escrituras, porque sabía que son la palabra de Dios escrita y que por ellas nos habla Dios a cada uno de nosotros y nos dice lo que debemos hacer. Cuando por complacer a sus compañeros los acompañaba en sus juegos infantiles, que nadie se atreviera a decir una palabra fea o deshonesta, porque Nicolás se enfadaba y los reprendía con dureza, y si no se arrepentían, los abandonaba y se marchaba. San Nicolás dejaba los juegos propios de su edad por dedicar algunos ratos más a la oración, y cuando se aplicaba al estudio, no lo hacía sin antes haber orado, y al terminar el estudio volvía de nuevo a la oración. Del trato con Dios en la oración le vino aquella pureza de conciencia y aquel extraordinario horror al pecado, por lo que no solamente huía del pecado manifiesto sino también del menor peligro de pecar. Huía del trato con las mujeres y de los compañeros que hablaban de mujeres, apartando la vista de todo aquello que pudiera suscitarle pensamientos inconvenientes, para guardar la continencia y conservar su alma siempre pura e inmaculada. Se esforzaba en guardar los puntos siguientes. 1 grado. El primero es andar siempre delante de Dios en humildad, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. 2 grados. El segundo es acudir a Dios implorando auxilio en el momento de la tentación, invocando los nombres de Jesús y de María, los cuales, según San Ligorio, tienen un poder extraordinario para ahuyentar las tentaciones del demonio. 3 grados. El tercero es frecuentar los sacramentos de confesión y comunión, pues tentación descubierta es tentación medio vencida. 4 grados. El cuarto es la devoción especial a la Santísima Virgen, la Reina de las Vírgenes, la cual nos ayuda de una manera especial en la consecución de esta virtud en la que ella tanto se destacó. 5 grados. Y el quinto remedio, que es el principal y más eficaz de todos, consiste en huir de los peligros de pecar, pues está escrito que, quien ama el peligro, perecerá en él. Ecli 3,27, por eso San Nicolás huía de los malos compañeros como del mismo demonio y no quería ningún trato con ellos. A la edad de 20 años perdió San Nicolás a sus padres. La peste que se
Declaró en Licia, se los llevó con solamente 3 días de separación. La gran fe del santo le dio fortaleza para pasar con entereza aquel dolor, pues sabía que la vida cambia, pero no se pierde, pues de esta vida caduca y peligrosa se pasa a una vida eterna llena de felicidad. Como era hijo único, se halló de pronto en posesión de cuantiosas riquezas que le dieron medios de redoblar su caridad, protegiendo con gran delicadeza a todos los necesitados, entre los que se cuenta el caso siguiente. Uno de sus convecinos, que en otros tiempos había sido rico, por vicisitudes de la vida había venido a caer en una extremada indigencia. Tenía 3 hijas jóvenes a las que la pobreza quitó toda esperanza de matrimonio, y a las que el desnaturalizado padre había propuesto que, como única forma de vida, deberían comerciar con su cuerpo. Tal vez por divina revelación lo supo San Nicolás, y aún antes de que el desgraciado padre llegara a proponer a sus hijas lo que tenía en su pensamiento, trató de remediarlo el santo con el mayor sigilo posible, como recomienda el Evangelio. Se acercó a la casa por la noche con una gran bolsa de dinero, y viendo que había una ventana entreabierta, arroja por allí la bolsa y, como si hubiera cometido un delito, sale corriendo para que nadie lo reconociese. Con aquel dinero dotó el padre a la hija mayor, casándola honradamente. Visto el feliz éxito de la piadosa estratagema, Nicolás, lleno de satisfacción, la repite por segunda vez con el mismo sigilo y con igual munificencia, y el padre, estupefacto, delirando de alegría, consigue también casar a su segunda hija. El padre, muy arrepentido de lo que en el colmo de su desesperación había pensado hacer de sus hijas, quiere conocer y agradecer a su bienhechor todo el bien que le ha hecho, por lo cual vigila por las noches desde sus ventanas, seguro de que volverá por una tercera vez para poder casar a su hija menor. Cuando Nicolás, creyéndose muy seguro de no ser visto, llevó la tercera bolsa, fue sorprendido por el padre, que, asiéndole fuertemente de las vestiduras, le impidió huir. Loco de alegría el hombre por haber descubierto a su misterioso protector, se arrojó a sus pies y comenzó a besárselos, derramando lágrimas de gratitud por haber salvado a sus hijas de la desesperación, de la vergüenza, del pecado y de la muerte. En vano el caritativo joven, confuso, le pide guarde silencio. Aquel hombre, como los ciegos del Evangelio que, a pesar de la prohibición de Jesús, publicaron por todas partes su curación, tampoco él pudo guardar el secreto y expresó públicamente su gratitud, por donde los habitantes de Pátara conocieron la admirable conducta de Nicolás y bendijeron una vez más su caridad inagotable. Toda el alma del santo se revela en este rasgo, en el que el resplandor de las más hermosas virtudes va unido a la delicadeza más exquisita. Este hecho se hizo famosísimo, por el que le valió al santo ser considerado como patrón de los novios. San Nicolás siente que Dios le llama al estado sacerdotal, a sus oídos resuenan las palabras del Maestro: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Se lo dice a su tío, el venerable obispo de Mira, quien alienta gustoso la vocación de su sobrino. El santo obispo de Mira le hizo profundizar activamente en el estudio de la teología, que era la ciencia favorita del piadoso joven. Este escogió por retiro una humilde casita en las afueras de la ciudad, y allí, en el silencio, el recogimiento y la oración, pasó un año de solemne espera. Con semejante preparación, Nicolás se hizo digno del sacerdocio a los 23 años, recibió las sagradas órdenes con una piedad verdaderamente angélica de las manos de su tío obispo de aquella ciudad. Ya sacerdote, Nicolás, cada vez más ávido de recogimiento y de soledad, eligió para su morada un monasterio de unos ascetas que se dedicaban por completo a la oración y a la práctica de la penitencia. Pero su tío, el obispo, reconociendo su gran virtud y valer, le llamó para encargarle el cuidado de su diócesis mientras él iba en peregrinación a Tierra Santa. Al regreso de su tío, y entusiasmado por lo que le contó del viaje, se decidió a viajar también en la Tierra Santa, no sin antes pasar por Egipto y visitar a San Antonio Abad, de quien había oído contar grandes alabanzas. Y tenía un grandísimo interés en poderlo conocer. El encuentro con San Antonio en el desierto fue maravilloso, aquella austeridad y aquella vida
más propia de ángeles que de hombres, le cautivaba el corazón y le emocionaba. Partió para Tierra Santa con el ánimo y la intención de retirarse después a alguna cueva y pasar olvidado del mundo el resto de sus días. Pero él, hombre, propone y Dios dispone. Cuando ya creía haber encontrado su refugio para vivir, tiene una visión en donde Dios le ordena que vuelva cuanto antes a su ciudad. El desembarco del santo en Mira fue verdaderamente triunfal. El pueblo en masa salió al punto a recibirle. Él, por su parte, se aplicó con mayor ardor que nunca a procurar merecer el afecto y la estimación de todos y principalmente de sus monjes y religiosos de Santa Sion. Dios continuaba dispensándole el don de hacer milagros. Mientras construían una nueva iglesia en su monasterio, alimentó un día con un solo pan a 80 obreros. San Metodio, que cuenta este prodigio, añade que realizó otras cosas parecidas. Entretanto, falleció el obispo Juan, y los prelados de la provincia eclesiástica, reunidos según costumbre para proceder a la elección del nuevo obispo de Mira, titubeaban entre varios candidatos, mas he aquí que uno de los obispos congregados, que ejercía las funciones de presidente de aquel capítulo y que era eminente por sus virtudes, fue favorecido con una visión sobrenatural que comunicó enseguida a la venerable asamblea. El sucesor de Juan, dijo, será un sacerdote llamado Nicolás que mañana antes del alba entrará el primero en esta iglesia. Los demás obispos, admirados, rogaron al que tal decía que desde el amanecer estuviera a las puertas de la iglesia. En ella pasaron todos la noche esperando y orando. Al despuntar la aurora, Nicolás, ignorante de todo lo que le esperaba, llegó al templo para rezar sus oraciones matinales. Mas apenas entró en la iglesia se vio detenido por el obispo, que le preguntó: ¿quién eres tú? Y Nicolás contestó humildemente: soy un pobre pecador. Pero, ¿cómo te llamas? Soy el sacerdote Nicolás. El obispo, viendo en aquel suceso la expresión de la voluntad divina, se apresuró a conducir a Nicolás ante la ilustre asamblea y con voz embargada por la emoción, dijo: he aquí al que esperábamos, este es el sucesor del obispo Juan. Nicolás fue designado por aclamación para ocupar la silla episcopal de Mira, y clero y pueblo rivalizaban en entusiasmo por la exaltación a tan elevado puesto del digno y bien amado sobrino del inolvidable prelado, humilde y virtuoso sacerdote, cuya fama de santidad llenaba ya toda la Licia. La alegría fue tan unánime, que el recién electo, después de luchar cuanto pudo resistiéndose a aceptar aquel honor del que se consideraba indigno, viendo la constancia y unanimidad de todos, no tuvo más remedio que resignarse a la voluntad de Dios, siendo nombrado obispo de Mira. Se celebró la ceremonia de la consagración, y durante la misa de pontifical un grandioso milagro confirmó más la opinión de todos de la santidad del nuevo obispo. Mientras estaban con los actos del culto, se vio entrar a una mujer llorando y agitada que llevaba un niño muerto y abrasado por el fuego, que, abriéndose paso entre la multitud, llegó hasta donde estaba el santo. Poniendo a sus pies al hijo de sus entrañas que acababa de perder, rogando con suplicante llanto que salvase a su niño, que le presentaba horriblemente deformado. La expectación que siguió a este acto no pudo describirse, la madre llorando de rodillas presentando al hijo quemado y muerto, el prelado, vestido de pontifical y rodeado de un gran número de obispos, sacerdotes y religiosos, las autoridades de la ciudad, con la ostentación y aparato de tales casos, y el pueblo en masa esperando el desenlace de aquella escena. El obispo mira compasivo a aquella desconsolada madre, hace sobre él niño la señal de la cruz acompañada de una breve plegaria, y el niño se levanta vivo y sano. La emoción fue indescriptible. En el año 333 había en todo el oriente tanta carestía de alimentos y era tanta el hambre que se padecía que muchas personas morían de pura necesidad. San Nicolás, preocupado por sus diocesanos, rogaba a Dios con lágrimas que remediase tanta necesidad y pedía desde el púlpito que todos procurasen vivir muy cristianamente y orar mucho para alcanzar del Todopoderoso el necesario sustento. La divina providencia, que nunca falla a los que confían en Dios, pronto les dio la oportuna respuesta. Habiendo sabido por divina revelación que una nave,
cargada de trigo, pasaba por frente de aquellas playas, San Nicolás se apareció en sueños al patrón del buque, dueño del cargamento, y le ordenó que se desviase de su rumbo y llevase la mercancía al puerto de Mira donde él se la compraría. Como señal del contrato le entregó 3 monedas de oro. El patrón, al despertar recordando el sueño y viéndose en la mano las monedas, lleno de santo temor obedeció el mandato del santo llevando todo el cargamento de trigo a Mira, remediando de esta suerte el hambre de los mirenses. Cuando el capitán llegó al puerto de Mira y se encontró entre los muchísimos que lo esperaban al obispo San Nicolás, enseguida lo reconoció y arrodillado delante de él con profunda admiración contó a los muchos que lo escuchaban la admirable aparición. Todos quedaron admirados y daban gracias a Dios que por medio de su santo obispo les había remediado, pero al correrse la noticia y llegar de muchas partes a pedirles que los socorriesen, la abundancia no duró mucho tiempo y el hambre volvió de nuevo a sentirse en toda la región. Cuando ya el hambre en Mira volvía a hacerse insoportable y algunos empezaban a desfallecer, el santo manda que se redoblen las oraciones y que confíen en Dios, seguros de que si piden con fe su confianza no será defraudada. En aquellos días, estando el santo en oración, supo por divina revelación que habían llegado a sus playas unos barcos cargados de trigo, y corriendo allá para hablar con el jefe de la flota, le expuso su situación, rogándole remediase aquella necesidad. El jefe de la expedición le contestó que, sintiéndolo mucho, no podían entregarles nada, porque todo aquel cargamento que traían de Antioquía era el tributo que estaban obligados a entregar en Constantinopla al exactor imperial. San Nicolás les dijo que no tuvieran miedo y que él les prometía que cuando llegasen a entregarlo en Constantinopla no les faltaría nada en él peso ni en la medida de lo que estaban obligados a entregar. Como la fama del santo era muy conocida, confiaron en él y le entregaron una pequeña cantidad de trigo de cada barco, confiando en que el santo no les iba a defraudar, como luego sucedió que al descargar los buques en Constantinopla encontraron la carga exacta que tenían que entregar. Pero a una maravilla sucedieron otras mayores, pues merced a la munificencia del Omnipotente, la cantidad de trigo relativamente pequeña que el santo distribuyó, se multiplicó de tal manera que bastó no solo para las necesidades de aquel año, sino también para casi todo el siguiente. Es más, muchos llenos de fe no dudaron en sembrar aquel trigo, de lo cual recogieron una copiosísima cosecha que a todos asombraba, cumpliéndose el dicho del Señor: el que cree en mí hará cuanto yo hago y aún cosas mayores, JN 14,12, pues así como Cristo multiplicó los panes y los peces para dar de comer a muchos miles de personas, multiplicó Dios por medio de San Nicolás el trigo para remediar el hambre de los mirenses. El santo anciano, habiendo conocido por divina revelación que se aproximaba su muerte, se preparó celebrando una solemne misa de pontifical ante sus amados diocesanos a quienes dirigió sus últimas recomendaciones, y, después de una conmovedora despedida, partió para el monasterio de Santa Sión, para dedicarse a la oración y esperar el deseado momento de partir para la casa del Padre. Cuando se acercó su fin quiso recibir con extraordinaria devoción y fervor el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, al que tanto había amado durante su vida. Luego bendijo a todos los presentes y, entonando el salmo "En ti, Señor, esperé", etc., al llegar al versículo "En tus manos, Señor, encomiendo mi alma", rindió a Dios su espíritu a los 85 años de edad. Como su fama de santidad era de todos tan conocida, cada cual encomendaba al santo sus necesidades, y los milagros por todas partes se multiplicaban, siéndonos imposible poder recoger aquí, siquiera los principales. Como muestra vamos a relatar el siguiente. Un judío prestó a un cristiano cierta cantidad de dinero, jurando por San Nicolás que se lo devolvería a su tiempo religiosamente. Mas cuando el acreedor reclamó su dinero, el deudor dijo que ya se lo había devuelto. Pero el judío, al ver la actitud del cristiano, lo denunció para que ante el juez prestase solemne juramento. Entonces el cristiano tomó reservadamente un bastón de caña hueco, y llenándolo de monedas de oro, se declarar, le dijo al judío que le tuviese un momento el bastón, y, presentándose en el lugar señalado, juró diciendo que ya le había entregado el dinero que le adeudaba y aún más de lo debido. Terminó el juicio.
Con la absolución del cristiano que le pidió de nuevo al judío su bastón y se retiró. Poco después, al volver a su casa, se sentó a descansar junto a un camino, donde se quedó dormido, y pasando por allí un carro lo aplastó y lo mató, quebrando también la caña y descubriendo las monedas que en ella tenía guardadas. Sabedor el judío del desgraciado suceso, acudió con otros furiosos a ver el cadáver de su deudor, y al ver el bastón roto y el oro derramado, entendió el engaño de que había sido víctima, y acordándose de que el cristiano había jurado por San Nicolás, dijo como lanzando un reto: si San Nicolás lo resucita, yo me bautizaré, lo cual se realizó puntualmente. El cristiano recobró súbitamente la vida, y el judío, visto patente el milagro, pidió fervorosamente el bautismo. Como los milagros se sucedían, el culto público a San Nicolás empezó en cuanto terminaron sus exequias. La canonización del santo, pronunciada por los obispos según el rito de la época, no fue más que un eco, una consagración de la voz popular. Pronto se comenzó a erigir iglesias y monasterios bajo la advocación de nuestro santo. Algunos años después de su muerte, Santa Paula Romana construyó en Jerusalén un santuario dedicado al gran taumaturgo. Más tarde se le consagró un templo famoso en la capital del mundo cristiano, era el que, en otro tiempo, había sido erigido por el Senado en honor de la piedad filial. El hecho que motivó la edificación de ese templo en tiempos del paganismo fue el siguiente. Una joven, apenada al ver a su padre encarcelado y condenado a morir de hambre, obtuvo el permiso de visitar al autor de sus días con la condición de que no llevara ningún alimento. Los carceleros la vigilarían estrechamente, pero la joven, que era ya madre hacía algún tiempo, daba a su padre el pecho con que antes amamantaba a su hijo. Todo el mundo se extrañaba de que el preso no sucumbiera al suplicio del hambre. Se redoblaron las precauciones y se acabó por descubrir la piadosa estratagema. El hecho fue puesto en conocimiento del Senado que, admirado de tal conducta, ordenó la libertad del preso y la construcción de un templo dedicado a la piedad filial, en el mismo sitio ocupado por la prisión, que a este fin fue derribada. Este templo había sido ya convertido en iglesia cristiana por el Papa Silvestre, y por una feliz coincidencia fue uno de los primeros templos del taumaturgo vencedor del paganismo. Fue dedicado a San Nicolás por San Gregorio Magno. A San Nicolás se le suele pintar con 3 niños en una cuba, que representa a 3 jóvenes que un bárbaro hotelero mató por la noche cuando dormían en su posada, y habiéndolos descuartizado los colocó con mucha sal en una cuba para conservarlos y dar de comer a los que acudían a su mesón, pero San Nicolás, enterado por divina revelación, se presentó allí de improviso y, llamando al posadero, le habló de tal manera que muy arrepentido pedía perdón mientras el santo musitó una breve oración y, haciendo la señal de la cruz sobre los cadáveres, los jóvenes aparecieron vivos, sanos y salvos, como si nada les hubiese pasado. Se le reconoce como San Nicolás de Bari, porque desde el siglo XI reposan allí sus reliquias. Su fiesta fue elevada a rito doble por Clemente X, el 6 de diciembre de 1670. Otra historia. San Nicolás de Bari, figura legendaria y guardián de los niños. San Nicolás de Bari fue una figura legendaria, un obispo cristiano musculoso y generoso, en su propio tiempo. Salvó a las niñas de la esclavitud sexual, resucitó a las personas de la muerte, fue encarcelado por su cristianismo e incluso golpeó a un famoso hereje en un consejo de la iglesia. Corazón con un lazo. ¿Quién fue? Nicholas nació en Patara, una ciudad costera en Licia, en el sur de Turquía, en el siglo III. Del 270 después de Cristo. Provenía de una buena familia que lo crió como cristiano. Su vida, desde sus primeros días, estuvo marcada por la obediencia. Cuando quedó huérfano a una edad temprana, San Nicolás de Bari, recordando al joven rico en el Evangelio, usó su herencia para ayudar a los necesitados, los enfermos y los pobres. Fue elegido obispo de Mira, y bajo el emperador Diocleciano fue exiliado y encarcelado. Después de ser liberado, asistió al concilio de Nicea en 325. Falleció en Mira el 6 de diciembre de 343. Se han entregado muchas historias sobre Nicholas, todas las cuales dan testimonio de una vida al servicio de los débiles, los pequeños y los indefensos. Después de la muerte de San Nicolás de Bari, su tumba en Mira pronto se convirtió en un lugar de peregrinación,
sus reliquias fueron consideradas milagrosas debido a un misterioso líquido que fluía de ellas, conocido como el maná de San Nicolás. Después de que Licia fue conquistada por los turcos en el siglo X, los venecianos intentaron convertirlo en su patrón, pero los marineros de Bari pudieron adquirir sus reliquias primero y las llevaron a su pueblo en Puglia en 1087. 2 años más tarde fueron enterrados en la cripta de una nueva iglesia, que los Baresi habían construido sobre el lugar donde había estado un palacio bizantino. San Nicolás como guardián de niños tiene que ver mucho después de su muerte. La muchedumbre del pueblo de Mira se encontraba festejado al buen santo en la víspera de su fiesta cuando una manada de piratas árabes de Creta se introdujo en el distrito. Robaron tesoros de la iglesia de San Nicolás de Bari para llevarlos como botín. Cuando salían de la ciudad, agarraron a un niño, Basilios, para convertirlo en esclavo. El emir, o gobernante, seleccionó a Basilios para que fuera su copero personal, ya que al no conocer el idioma, Basilios no entenderían lo que el rey les dijo a quienes lo rodeaban. A medida que se acercaba la próxima fiesta de San Nicolás, la madre de Basilios no se uniría a la fiesta, ya que ahora era un día de tragedia. Sin embargo, fue persuadida de tener una simple observancia en casa, con oraciones silenciosas por la custodia de Basilios. Mientras tanto, mientras Basilios cumplían con sus tareas al servicio del emir, de repente fue llevado rápidamente. San Nicolás se le apareció al niño aterrorizado, lo bendijo y lo dejó en su casa en Mira. Imagine la alegría y el asombro cuando Basilios aparecieron asombrosamente ante sus padres, todavía sosteniendo la copa de oro del rey. Esta es la primera historia contada de San Nicolás que protege a los niños, que se convirtió en su papel principal en Occidente. Otra historia cuenta de 3 estudiantes de teología, que viajaban camino a estudiar en Atenas. Un posadero malvado los robó y los asesinó, escondiendo sus restos en una gran bañera decapada. Dio la casualidad de que el obispo Nicholas, que viajaba por la misma ruta, se detuvo en esta misma posada. En la noche soñó con el crimen. Cuando Nicholas oró fervientemente a Dios, los 3 niños fueron restaurados a la vida y la integridad. Varias historias cuentan de Nicolás y el mar. Cuando era joven, Nicholas hizo una peregrinación a Tierra Santa. Allí, mientras caminaba por donde Jesús caminaba, buscaba experimentar más profundamente la vida, la pasión y la resurrección de Jesús. Al regresar por mar, una tormenta poderosa amenazó con destruir el barco. Nicolás rezó con calma. Los marineros aterrorizados quedaron asombrados cuando el viento y las olas se calmaron de repente, evitándolos a todos. Y así, San Nicolás es el patrón de los marineros y viajeros. También se dice que Nicholas salvó a su gente de la hambruna, salvó la vida de los inocentes acusados y mucho más. Hizo muchos actos amables y generosos en secreto, sin esperar nada a cambio. Hoy es venerado él como maravilla, o hacedor de milagros. Los marineros, que reclamaban a San Nicolás como patrón, contaban historias de su favor y protección por todas partes. Las historias y la devoción de San Nicolás a su tierra fueron nombradas por él, incluidas 300 en Bélgica, 34 en Roma, 23 en los Países Bajos y más de 400 en Inglaterra. Cuentas de oración de San Nicolás de Bari. Tú que repartiste tu amor y bondad con otros. Tú que a pesar de los mártires te mantuviste fiel al amor, leyes y mandamientos de nuestro Padre. Te pido hoy que le alcances al Altísimo mis oraciones. Permite que pueda vivir en comunión y bajo las leyes de Dios con inserte nombre de la persona. Si esta es tu voluntad, permite que nos podamos unir en santo matrimonio y bendícenos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regalo que representa. Durante varios cientos de años, alrededor de 1200 a 1500, San Nicolás fue el portador indiscutible de regalos y el brindis de las celebraciones centradas alrededor de su fiesta. El 6 de diciembre. El santo estricto asumió algunos aspectos de las deidades europeas anteriores, como el Saturno romano o el nórdico Odín, que apareció como un hombre de barba blanca y tenía poderes mágicos como el vuelo. También se aseguró de que los niños siguieran la línea diciendo sus oraciones y practicando el buen comportamiento. Oración de San Nicolás de Bari. Celebración de San Nicolás de Bari. Mariposa, el día de San Nicolás de Bari, ¿cuándo se celebra? Cada 6 de diciembre, los fieles celebran el Día de San Nicolás en ciudades de todo el mundo, y las más grandes tienen lugar en Europa. Los retratos de San Nicolás varían cuantiosamente,
pero ninguna de ellas tiene mucho parecido al anciano de mejillas rojas y barba blanca que se ve hoy en todas partes. Uno de los puntos de vista más convincentes del verdadero San Nick, que vivió en los siglos III y IV, no fue creado por artistas antiguos sino mediante el uso de la reconstrucción facial forense moderna. En la actualidad, la figura de Santa Claus está profundamente relacionada con el sentimiento que surge cada vez que se acerca la Navidad. Todos los años renace la leyenda del obispo bondadoso que se convirtió en santo y que visita silenciosamente las casas para dejar regalos a los niños y a las personas de buen corazón. Estrella brillante, San Nicolás de Bari. ¿Cómo murió? El 6 de diciembre del año 345, por causas naturales, murió San Nicolás de Bari, y en su honor cada año para esa fecha se hace una gran festividad, conmemorando su muerte. ¿Qué representa el santo? La leyenda de San Nicolás. Iglesia, San Nicolás de Bari. ¿Dónde nació? San Nicolás nació en Patara di Licia, una ciudad marítima en el sur de Turquía alrededor el 15 de marzo del año 270 DC y fue obispo de Mira, situado en la misma región de Asia Menor. Vivió entre los siglos III y IV, en una época marcada por las persecuciones imperiales contra los cristianos que no perdonaron incluso a Nicolás. Bajo el emperador Diocleciano, el santo de Patara fue encarcelado por su fe en Cristo, solo para ser liberado por Constantino en 313, cuando reanudó su actividad apostólica. San Nicolás, también acreditado como San Nicolás de Mira, fue un obispo muy popular en el siglo IV que adquirió cuando sus padres murieron una extraordinaria fortuna, la cual se consagró su vida a repartir entre los más necesitados.